entonces no puedo esforzar mi voz todavía. De esa manera vamos a hacer nuestra clase virtual, pero vamos a tratar de hacerla participativa para que ustedes también realmente aprendan y entiendan lo que vamos a avanzar. Voy a pasar a compartir la pantalla. Ya, un minutito. Ay, estoy en clases. ¿Dónde está mi nombre aquí? No cierra la puerta, ¿ya? Ya, muy bien, chicos. Entonces, este tema es muy bonito. Vamos a ver algo importante, es que si ustedes recuerdan, hemos terminado la transcripción. Hemos visto que tenemos nosotros las fases de la transcripción: iniciación, elongación y terminación. Hemos visto las modalidades de terminación, ¿no? Cómo varía en el caso de las células procariotas, dependiente de Rho, independiente de Rho. En el caso de las células eucariotas, tenemos para la RNA polimerasa 1, para la 2 y para la 3. Bien, pero sabemos muy bien que el producto que se forma como resultado, de la transcripción, vamos a conocerlo como transcrito primario. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos transcritos primarios? En algunos casos, estos transcritos primarios deben pasar por un proceso de modificación post-transcripcional, y es lo que vamos a ver ahora. Bien, para esto vamos a indicar, entonces, como ya les había indicado, ¿qué es un transcrito primario? Un transcrito primario es entonces llamado también precursor del RNA. Entonces, es esa molécula que resulta directamente del proceso de transcripción, ¿sí? La molécula que resulta directamente del proceso de transcripción. Todo, recuerden además algo muy importante, todo transcrito primario tiene la misma secuencia que el fragmento de la hebra no molde, ¿no? Es decir, de la hebra codificante, excepto por la presencia de un uracilo en lugar de la timina. ¿Alguien quiere entrar un minuto? Como estamos, seguramente están de acá, vamos a aceptar. Muy bien. Y entonces, la secuencia de este transcrito primario va a ser la misma que la hebra no molde, con la diferencia que en lugar de timina va a tener uracilo. Listo, eso es. Muy bien. ¿Qué tipos de transcritos primarios tenemos en las procariotas? En las procariotas, en realidad, los transcritos primarios que van a pasar un proceso de maduración son el RNA ribosómico y el RNA de transferencia. El caso del RNA mensajero de las procariotas prácticamente carece de precursor, por lo que puede ser utilizado inmediatamente en la traducción, que ocurre incluso antes de finalizar la transcripción. Miren qué interesante. Entonces, ya se está comenzando a sintetizar el RNA, ya puede ser utilizado para la traducción, para la síntesis de proteínas. Por lo tanto, en las procariotas, el RNA mensajero no madura, ya está maduro, ¿sí? Nace maduro, ¿sí? El transcrito primario ya es directamente el que va a ser utilizado. Los que van a sufrir modificaciones son el RNA ribosómico y el RNA de transferencia. ¿Qué pasa en las eucariotas? En las eucariotas, los tres tipos de RNAs, el RNA ribosómico,
el RNA de transferencia y el RNA mensajero, los tres van a madurar, es decir, van a sufrir modificaciones post-transcripcionales. También se dice modificación o procesamiento post-transcripcional, ¿ya? Bien, importante, en las eucariotas tenemos núcleo, donde se lleva a cabo la síntesis dentro del núcleo, ¿no? Se lleva a cabo dentro del núcleo. El proceso de maduración, ¿sí? El proceso de maduración se va a dar dentro del núcleo. Esas modificaciones, eliminación de intrones y el resto de modificaciones dentro del núcleo, ¿ya? Entonces, una vez maduros, recién van a salir al citoplasma, ¿cómo? A través de estos poros nucleares que va a permitir el paso de moléculas grandes, ¿ya? Algo importante, también recuerden, por favor, que el RNA ribosómico se sintetiza en el nucleolo, en el nucleolo. ¿Qué etapas de procesamiento post-transcripcional se conocen? Puede haber una modificación covalente de nucleósidos. Esta modificación covalente de nucleósidos se va a dar especialmente en el RNA ribosómico y en el RNA de transferencia, ¿ya? No en el mensajero. Tenemos la adición de nucleótidos a los extremos, que puede darse en los diferentes tipos de RNAs. Escisión de nucleótidos, corte, clivaje, ¿no? El corte. División de la molécula en varios fragmentos. También se va a dar este proceso que vamos a ir explicando y luego vamos a ver un video. El proceso de ajuste es lo más importante porque, bueno, todos son importantes. Simplemente que el proceso de ajuste es muy complejo, ¿ya? Muy complejo. Por este proceso se pueden eliminar los intrones. Recuerden que un intrón es una región no codificante dentro del gen, ¿ya? Entonces, estos intrones deben eliminarse. Entonces, hay un corte de intrones y empalme de exones. A este proceso se lo conoce también como esplicisoma, ¿no? O ayustosoma, porque con este complejo se van a eliminar los intrones. ¿Por qué es importante esta maduración? La maduración confiere estabilidad al RNA, ¿no? ¿Por qué debe dar estabilidad? El RNA es una molécula de cadena simple. Además, tiene oxidrilos a nivel de la ribosa que hace que sea una molécula frágil. Puede ser fácilmente atacada por las nucleasas. Por lo tanto, debe protegerse del ataque de las nucleasas. Primero, en los extremos. En el extremo 5' se pone la caperuza G, ¿no? El agua oscilación. Y en el extremo 3' se pone la cola polía. Primero protege sus extremos, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, también la estabilidad se va a dar en el caso del RNA de transferencia y el RNA ribosómico por el plegamiento. Cuando nosotros veíamos la estructura de los RNAs, el RNA ribosómico era muy plegado, ¿no? Porque generaba espacios para que se puedan acoplar las proteínas. Y el RNA de transferencia tiene la forma de un trébol invertido. Entonces, todos estos tipos de estructuras secundarias, la guanosilación, la cola polía, etcétera, va a facilitar el reconocimiento de estas moléculas por otros componentes celulares, ¿ya? Aquí podemos ver un resumen, ¿no?, de lo que ocurre. Recuerden que el DNA, hebra no molde, hebra molde, ¿verdad? ¿Cómo recorre la hebra molde? De 3' a 5'. La síntesis del RNA va de 5 hacia 3. Recuerden que se transcribe toda la región estructural, que puede tener intrones y exones. En el extremo 5' primero se pone la caperuza G, la guanosilación. En el extremo 3' la cola polía, que es una región, dice, no codificante, ¿no? Porque
sobre esta región se va a adicionar los nucleótidos de adenina. Entonces, primero se protege este extremo porque es el primero en salir, ¿no? El primero en salir debe protegerse para evitar la acción de las exonucleasas. Posteriormente, hay varios procesos de maduración que nos va a permitir eliminar los intrones, aquí de color amarillo, que sería la región no codificante dentro del gen. Bien, entonces, vamos a eliminar estos intrones por procesos como clivaje y splicing, ¿ya? Clivaje y splicing, y también hemos dicho la poliadenilación que se va a dar en el extremo 3'. Pero el primer proceso es caperuza G. Después va a venir eliminación de intrones, cortes y la cola polía. Bien, vamos a ver cada uno de estos procesos que interviene en la maduración. Entonces, ¿cuáles son las características de la maduración? Y hemos indicado que la principal diferencia de maduración entre los RNAs de células procariotas y eucariotas es la maduración del RNA mensajero, ¿verdad? Porque en las procariotas nace maduro. En cambio, la maduración de los RNAs ribosómicos y de transferencia son similares. Bueno, vamos a hablar primero de la modificación 5' caperuza G, ¿no? En el extremo 5', que generalmente es una adenina, por eso siempre va a haber un ATP en el extremo 5', va a haber un proceso de guanosilación, es decir, se requiere de un nucleótido de guanina, ¿no? Un nucleótido, un GTP, un guanosin trifosfato. ¿Cómo se lleva a cabo? Ahorita vamos a ver el detalle de esto. Mire, la característica que tiene es esta molécula de aquí, sería entonces este nucleótido el primero del extremo 5', ¿sí? 5', primero 5'. El segundo del extremo 5'. Este primer nucleótido normalmente se encuentra como nucleótido trifosfato, ¿ya? Va a tener tres fosfatos. Ya vamos a ver el proceso. Sobre este último nucleótido, por un mecanismo que lo vamos a explicar enseguida, vamos a ver qué pasa, va a entrar un nucleótido de guanina, ¿no? Va a entrar un GTP, ¿ya? Pero no va a entrar como GTP, va a entrar como GMP. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber un enlace 5' fosfato. Sí, los fosfatos se van a unir entre sí, un nucleótido uno con otro. Ustedes saben que normalmente el enlace es 3'5, no hay enlace 5'5. Entonces, aquí se va a proteger con una guanosilación por un enlace 5'5 trifosfato, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Las nucleasas no rompen un enlace 5'5, ¿ya? Entonces, una forma de protección. Además de protegerse con la guanosilación, con el nucleótido de guanina, también va a haber una metilación. El primer compuesto que se metila va a ser la base entonces de la guanina se va a metilar sobre el nitrógeno 7-metilguanosina. Eso también le da estabilidad. Las segundas metilaciones van a ir dirigidas al oxidrilo, van a ir dirigidas, hablamos, bueno, entonces van a ir dirigidas al oxidrilo del carbón 2 de la ribosa, de la primera y la segunda ribosa, comenzando por el extremo 5', ¿ya? Bien, ahora veremos el detalle. Lo que aquí yo quiero que vean es ese enlace. Un enlace dice 5,5 trifosfato, una unión de 3 fosfatos, de un nucleótido, uno con otro, ¿ya? Enlace 5,5, que no puede ser rota o hidrolizada por una nucleasa.
el detalle de cómo se lleva a cabo. Algo tal vez importante, chicos. Tenemos nosotros, si este es el fosfato de este 5', este es el fosfato alfa, beta, y el que vendría sería gamma. Entonces, tenemos el RNA recién sintetizado. Primer nucleótido. Este primer nucleótido que normalmente es un ATP, ¿ya? ¿Por qué ATP? Porque tiene 3 fosfatos. Entonces, puede ser el primer fosfato que está más cerca a la base, se llama alfa, el siguiente beta y luego gamma. Este nucleótido, primer nucleótido, 5', por una fosfohidrolasa, va a liberar este grupo fosfato. Libera el grupo fosfato, ¿ya? Muy bien, ¿cómo va a quedar? Solamente queda con los grupos fosfato alfa y beta, ¿no? Alfa y beta, ¿me entienden? Ahora, necesitamos de un GTP, guanosin trifosfato. Este GTP también tiene 3 fosfatos, alfa, beta y gamma. Este guanosin trifosfato pierde un pirofosfato, es decir, fosfatos beta y gamma, ¿ya? Ahora, con este fosfato alfa se va a unir al fosfato beta del primer nucleótido del RNA. Con este fosfato alfa se une al nucleótido beta al fosfato beta del primer nucleótido 5'. ¿Por qué tipo de enlace? 5, 5. ¿Entienden? 5, 5. Entonces, si volvemos acá, de la base serían alfa y beta. Y este fosfato sería del GTP. Inicialmente GTP sería entonces el fosfato alfa del GTP, el que entró como GTP. Bueno, ahora, ya tenemos el enlace 5, 5. ¿Por qué enzima? La enzima guanilil transferasa. Ahora, hemos indicado, ahí sería guanosilación, 5'. Se pone el casquete, que se llama casquete de guanosina. Dicen gorrito de guanosina. Ahora, vamos a ver que hemos indicado que hay también metilación. La metilación se va a dar primero sobre la guanina. Entonces vamos a tener guanina, 7-metiltransferasa. ¿Quién va a ceder el grupo metilo? Es la adenosilmetionina. Va a ceder un grupo metilo que se va a unir al nitrógeno 7 de la guanina. ¿Y qué se libera? Adenosil homocisteína. ¿Ya? Entonces ya tenemos metilado. La segunda metilación va a ir dirigida al oxidrilo del primer nucleótido de la ribosa. Entonces tenemos 2 o metiltransferasa. Basta que diga metiltransferasa. Nuevamente la adenosilmetionina va a ceder el grupo metilo, se forma adenosil homocisteína. Adenosil homocisteína. Entonces tenemos la segunda metilación que hemos indicado que se va a dar, aquí miren, en el oxidrilo de la ribosa. Y la tercera se va a dar también en la siguiente ribosa, también a nivel de oxidrilo. Esta metilación también le da estabilidad a la molécula. ¿Bien? De esa manera se lleva a cabo entonces la guanosilación. ¿Dónde? En el extremo 5', pregunta de examen. ¿Dónde se lleva a cabo la guanosilación o la metilguanosilación? En el extremo 5'. Bien. ¿Qué pasa con el extremo 3', verdad? El extremo 3' va a sufrir un proceso de adenilación. Va a sufrir un proceso de adenilación. Esto no está bien, esto. De acá. Entonces, tenemos 5', que ya está con la caperuza G. Aquí, en este RNA, hay una secuencia de reconocimiento que es AAUAA, ¿no? AAUAA. Esta región es muy importante porque va a ser reconocida por un complejo
enzimático, ¿ya? Va a ser reconocida por este complejo enzimático, que va a permitir que actúe una endonucleasa, que va a cortar por acá, corta, ¿no? Va a cortar un extremo del RNA. ¿En qué extremo? 3', ¿ya? Entonces va a ser una 3' exonucleasa. Muy bien. Entonces, una vez que se ha cortado, hay siempre un 3' OH, siempre la adición de nucleótidos es sobre 3' OH. Ahora interviene la poliadenilato polimerasa, también conocida solo como poli-A polimerasa, ¿ya? Solo se conoce como poli-A polimerasa, o si quieren, poliadenilato polimerasa. ¿Qué necesita? ATPs. ¿Por qué? Porque va a adicionar una cola de adeninas, por eso se va a formar una cola de nucleótidos de adenina, la cola poli-A. La cantidad de nucleótidos es variable, puede ir de 28, puede ser 50, y algunos autores dicen que es más larga todavía, ¿ya? Pero es una región no codificante, que simplemente sirve para proteger el extremo 3'. Aquí hay un error en esta parte, por eso no la voy a pasar, que no es mía, es una foto que saqué. Entonces, esa sería la modificación que ocurre en el extremo 3'. Las principales enzimas van a ser la poliadenilasa, la polimerasa, poli-A polimerasa, o poliadenilato polimerasa, y requiere como sustratos ATPs, ¿bien? Bueno, ahora vamos a pasar a ver cómo se eliminan los intrones. Este es uno de los procesos más importantes, ¿ya? Porque si nosotros estamos viendo acá, ¿dónde estaba? Cuando tenemos un transcrito primario en eucariotas, vamos a tener intrones. Estos intrones son no codificantes y deben ser eliminados, ¿ya? Deben ser eliminados. Entonces, esta etapa es muy importante, ¿no? Porque nos va a permitir eliminar los intrones con mucho cuidado, ¿ya? A este proceso también se conoce como splicing, ¿no? La eliminación del intrón. No puede haber un error, porque no se olvide la secuencia que va a llevar el RNA mensajero, es importante para la síntesis de una proteína. A este proceso de splicing también se lo conoce como corte de intrones y pegado de exones, ¿no? Bien, entonces, la eliminación de un intrón está determinada por su secuencia y no por su tamaño. O sea, no importa que sea grande, pequeño el intrón, ¿de qué depende? Del primer nucleótido y del último, de la secuencia, que va a definir el inicio y el final de cada intrón. Y por supuesto también de los exones, ¿no? Porque los exones luego deben pegarse, ¿ya? Entonces, solo intervienen dos secuencias específicas que definen los extremos de los intrones. Aquí vamos a ver en esta foto primero, miren, tenemos el intrón de color amarillo, este sería el nucleótido A, el que va a definir el inicio, y el nucleótido G, ¿no? De guanina, que va a definir el final. En los exones, va a definir U, y al otro extremo U, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay tres formas de eliminación de intrones. Vamos a explicar dos de las tres. ¿Ya? Requiere de un factor externo, ¿ya? Que es un nucleótido de guanina. Entonces, que requiere de un factor externo para que pueda actuar como agente nucleófilo. Dos sería el modelo de la autocatálisis, la propiedad de ribosima del propio intrón. Y el tercero es la formación de cuerpos de complejos de empalme. Vamos a ir explicando estos primeros. Entonces, en este primer caso, requerimos de un factor externo que puede ser un nucleótido de guanina, puede ser un GMP, puede ser un GDP o un GTP.
este factor externo, miren, está aquí de color rosadito, tiene un oxidrilo, ¿no? Va a tener un oxidrilo en el carbón 3 de la ribosa, ¿ok? Ahora, hemos dicho que este factor externo necesita del oxidrilo que va a actuar como nucleófilo. ¿Para qué? Vamos a dibujar aquí dos puntitos de electrones, ¿sí? Aquí tenemos, ay, voy a poner este color, rojito, rojito, ya. Miren, dos electrones. Estos dos electrones van a realizar el ataque nucleofílico al fosfato. ¿Para qué? Para que rompa este enlace entre el nucleótido de uracilo y el nucleótido de adenina, ¿ya? Entonces, ataca a este fosfato y se va con el fosfato, ¿no? Se va con el fosfato. Muy bien. Ahora, entonces, aquí dice, entonces el 3'H de guanosina realiza un ataque nucleofílico al fosfato del 5', ¿no? Bien, ahora, ¿cómo queda este uracilo? Con un 3'OH, ¿verdad? Este oxidrilo también tiene sus dos electrones, ¿ok? Que ahora sí van a realizar un ataque nucleofílico al fosfato del otro exón. Entonces, se elimina el intrón como un lacito, como un lazo, ¿no? Pero ¿cómo se va? Acompañado de cofactor externo. Y de esa manera tenemos los dos exones unidos, ¿no? Exones unidos. Bien, esa es una forma. La autocatálisis es que el propio intrón tiene la propiedad de cortarse y pegar. ¿Bien? El más complejo y bastante estudiado es la formación de cuerpos complejos de empalme, la modalidad 3. El corte y empalme de intrones está mediado por una asociación macromolecular denominada cuerpo o complejo de empalme denominado ayustosoma. Este complejo de corte y empalme es necesario tanto para el reconocimiento de los puntos de escisión como para la catálisis. Entonces, hemos leído y ahora vamos a explicar, ¿bien? Entonces, ¿qué necesitamos? Exón, exón, intrón, ¿verdad? Primer nucleótido del intrón y aquí va a haber otro nucleótido del intrón. En este caso, lo más importante es que el intrón tenga un nucleótido de adenina, ¿ya? Que va a tener un 2', bueno, en este caso, 2'OH libre en la ribosa. No puede ser 3, porque 3 está formando el enlace fosfoéster. Es entonces 2. Tiene un oxidrilo 2, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Miren, este intrón se va a plegar, pero no crean que es tan facilito. No es así. Requiere de otras proteínas, de unas proteínas pequeñas, ¿no? Que se llaman short o small ribonucleoproteínas, que se requieren para que este intrón pueda plegarse. ¿Para qué se va a plegar? Para que pueda acercar este oxidrilo a este fosfato del primer nucleótido del intrón, para que pueda realizar un ataque nucleofílico, igualmente se despegue del exón. ¿Bien? Entonces va a formar un enlace 2,5, anote, un enlace 2,5 fosfodiéster. ¿Ya? Forma un enlace 2,5 fosfodiéster. De tal manera que continuando con el proceso, nuevamente este exón va a tener sus 3'OH, estos electrones realizarán el ataque nucleofílico al fosfato del otro extremo del segundo exón. ¿Qué es lo interesante? Entonces, de esa manera se va a liberar el intrón, fíjense, como un nudo, no como un lazo, como un nudo se va a liberar. ¿Ya? Bien, como les decía, este proceso es un poco más complejo, no es tan sencillito como lo hemos visto. Requerimos de las ribonucleoproteínas pequeñas,
son las famosas short o small nuclear ribonucleoproteínas, ¿no? Que pueden ser sintetizadas por el RNA mensajero, por la RNA polimerasa 2 o también por la RNA polimerasa 3, ¿no? Bien, ¿en cómo se lleva a cabo este proceso? Ahora sí vamos a ver nuevamente lo mismo, pero con profundidad. ¿Qué necesitamos? Que tengamos aquí un nucleótido de reconocimiento, otro acá, y necesitamos sí o sí que tengamos al medio un nucleótido de adenina. Aquí tenemos las ribonucleoproteínas, que se las conoce como U1, U2, 4, etc. Este proceso requiere de la participación de ATP porque es un proceso que requiere energía, es decir, ATP se hidroliza, libera calorías, que va a permitir la actividad, entonces, de estas ribonucleoproteínas. La ribonucleoproteína U2 se va a unir al nucleótido de adenina. La ribonucleoproteína U1 se va a unir a la interfase entre el exón y el intrón. Bien, una vez que se han unido, van a dirigir la unión de otras ribonucleoproteínas pequeñas, U4, U6 y U5, también con gasto energético. Estas se van a ubicar aquí, al medio, ¿no? Entonces, al ubicarse, van a hacer que el intrón se plegue, se va a plegar, ¿ya? Entonces, miren, comienza a plegarse, acercando este nucleótido de adenina a este extremo. Continúa el proceso, sale U1, sale U4, ¿ya? Y también continuamos con el gasto energético y ahora está más cerca, miren, está más cerca el nucleótido de adenina y a acercarse más y más, su oxidrilo del carbón 2 de la ribosa realizará un ataque nucleofílico al fosfato. ¿No? Se une al fosfato y hace un nudito. ¿Ya? Bueno, dice ahora ya me voy. ¿No? Entonces, no se olviden que aquí, aquí también tenemos un 3'OH y aquí en este otro extremo 5'-fosfato. Ahora, ¿qué vamos a ver? Este complejo, ayustosoma, etcétera, va a liberarse de los exones, entonces va a liberarse a como el intrón. Fíjense, pero es como un nudito que se ha formado, ¿ya? Ahora sí, este 3'OH realizará el ataque nucleofílico sobre el otro extremo para que estos exones puedan unirse, ¿no? Entonces, este es el modelo del esplicisoma. ¿Ya? Ayustosoma, esplicisoma también. En inglés, esplicisoma. Entonces, de esa manera, estamos eliminando. Entonces, en este proceso participan las ribonucleoproteínas pequeñas. Todo se lleva a cabo dentro del núcleo. Toda esta maduración es dentro del núcleo. ¿Ya? Bien. Aquí simplemente es el mecanismo que hemos visto un poquito más pequeño, que ya hemos indicado que en el intrón, que es este color, tiene que haber siempre una adenina, donde este oxígeno realiza el ataque nucleofílico a este fosfato, ¿no? Aquí tenemos el detalle del enlace 2,5, ¿no? 2,5, 2,5. Entre 12,5 de la ribosa y el 5'-fosfato, entonces del primer nucleótido, pues del intrón, ¿ya? Y bueno, de esa manera, posteriormente el intrón, veríamos aquí primero, y el intrón se va a liberar en forma de un lazo, ¿ya? Esa es la forma, pero no es tan simple. Hemos visto que aquí van a participar las ribonucleoproteínas pequeñas. Bien, podemos ver que en muchos casos, durante la maduración, la cantidad de intrón es bastante grande. Se ha visto, por ejemplo, en la ovoalbúmina, el gen, en la región estructural, el gen de la ovoalbúmina tiene 7.700 pares de bases. Se va a transcribir una de las hebras, ¿verdad? ¿Qué hebra se transcribe?
¿La hebra molde o la hebra no molde? ¿Cuál se transcribe? Les estoy preguntando cuál se transcribe. La secuencia de quién va a ser, no se olviden, va a ser complementario a la hebra molde y la secuencia va a ser similar a la hebra, va a ser similar entonces a la hebra no molde. Entonces va a tener la misma secuencia que la región codificante. Muy bien. Ahora, todos de color amarillo son intrones. Tenemos nosotros 7 intrones y tenemos 7 exones. Después de la maduración, del splicing, el cribaje, la poliadeninación, etcétera, vamos a tener entonces, se eliminan los 7 intrones. Y este RNA ya maduro, fíjense cómo queda de pequeño, con 1872 nucleótidos. O sea que ha perdido cerca a 5000 nucleótidos durante la maduración. Este proceso está listo para que pueda ser utilizado durante la, para que pueda ser utilizado entonces durante la traducción. ¿Bien? Muy bien. Algo importante, la vida media del RNA mensajero. El RNA mensajero es una molécula que constantemente es sintetizada y degradada. Se sintetiza, va a dar lugar a la cantidad de proteínas que requiere la célula y se degrada. Si hay una necesidad, se sintetiza, es utilizada y se degrada. Por lo tanto, tiene una vida media corta, ¿no? Entonces, la degradación intracelular del RNA mensajero es un proceso que tiene lugar continuamente, continuamente. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el procesamiento del RNA ribosómico y del RNA de transferencia. Pero para que no se aburran, como siempre me gusta mostrarles videitos, este proceso lo vamos a ver primero en el video y luego yo les voy a explicar. Pero presten atención porque habla algo muy bonito del RNA ribosómico, ¿ya? Que después les preguntaré. Entonces ya tengo seleccionado. Vamos a cambiar. Es un pequeño video para terminar con el tema. Tema de la transcripción. Y es un video cortito, y la idea del video es que tengan claro que no solo los RNAs mensajeros sufren un proceso de maduración después de que fueron transcritos para poder ser funcionales, sino que también los transcritos primarios del RNA ribosomal y del tRNA requieren varias modificaciones para ser funcionales. Y eso no es cosa menor, porque los RNA ribosomales, por ejemplo, son RNAs estructurales del ribosoma, que es la maquinaria celular que sintetiza las proteínas, mientras que los tRNAs son la molécula que permite el acoplamiento o la traducción eh, entre los nucleótidos que forman parte del RNA y los aminoácidos que tienen que sintetizarse para formar una proteína. Para empezar con esto, lo primero que tenemos que saber es que tanto en eucariontes como en procariontes
formar parte del ribosoma. En este caso, en verde, es lo que va a formar parte de los ribosomas maduros, menos esta parte que forma parte en realidad de un par de tRNAs. Y esto se transcribe como un solo transcrito primario. Aquí les dice un pre-RNA ribosomal o un transcrito. Y lo que tiene que pasar es que tienen que eliminarse estas regiones en amarillo y tiene que haber muchas modificaciones en algunas de las bases, o sea, modificaciones específicas en un punto específico y particular dentro de las RNA ribosomales y los RNAs de transferencia. Aquí lo que estoy señalando como primer paso es que varias posiciones dentro de esta secuencia de nucleótidos o de ribonucleótidos, porque acuérdense que es RNA, tienen que sufrir modificaciones. Las modificaciones o la clave de lo que están aquí viendo como rayitas son metilaciones que ocurren en la posición 2' del azúcar de ese nucleótido. Las marcas azules son transformaciones de uridina a pseudouridina y las marcas negras son modificaciones de uridina a dihidrouridina. En esta diapositiva que sigue, lo que les estoy mostrando son algunas de las bases que pueden encontrar en los RNA ribosomales, o más bien de las bases modificadas que pueden encontrarse, tanto en RNA ribosomales como en RNAs de transferencia. Por ejemplo, el uracilo pueden encontrar en algunas posiciones tiouridina, en donde este oxígeno cambia por este azufre, o estas dos son de las más comunes, la dihidrouridina y la pseudouridina. La dihidrouridina lo que ocurre es que se rompe este doble enlace y se adicionan un par de hidrógenos. Entonces, esta molécula de uridina está hidrogenada y le llamamos dihidrouridina. Y la otra es una pseudouridina. La pseudouridina se representa con este símbolo que es psi. Y lo que nos indica es que, aunque en el uracilo, por lo general, el azúcar o la ribosa se encuentra unida en este nitrógeno en particular que está aquí, en el caso de la pseudouridina, la ribosa se encuentra unida a este carbono que está en posición 3, como pueden ver. Entonces, les decía, tiene un transcrito primario. Este transcrito primario sufre diversas modificaciones en diversas fases a lo largo de toda su secuencia. Y después viene un proceso de corte. Esto que está aquí marcado como cleavage es corte. Y los cortes ocurren en estas posiciones en particular. En las posiciones que están marcadas con el número 1, el corte lo realiza una RNasa que es la RNasa 3. Es una proteína que es capaz de cortar RNA, o sea, una ribonucleasa. El corte que está marcado aquí en la posición 2 lo lleva a cabo la RNasa P, y los cortes que están marcados aquí en posición 3 los lleva a cabo la RNasa E. Todas estas, bueno, la RNasa 3 y la RNasa E son proteínas, pero la RNasa P es una ribosima. Si se acuerdan, una ribosima es un RNA que tiene actividad catalítica. Entonces, recapitulando, lo primero que ocurre son modificaciones en ciertas bases nitrogenadas a lo largo de la secuencia del RNA. Lo segundo que ocurre es una serie de cortes que a lo que nos llevan es a cortar el RNA o el transcrito primario en estas distintas regiones. Todavía aquí fíjense que hay unas regiones, estas que están en amarillo, que tienen que ser eliminadas antes de llegar al producto maduro. Y entonces hay una serie de nucleasas, en este caso es la 3 que les había dicho que es la RNasa E, y lleva una serie de cortes
a lo largo de estas cadenas y al final lo que tienen es un RNA maduro. En este caso es un RNA ribosomal. Esta parte de aquí, el 16S-rRNA, es el que va a formar parte de la subunidad pequeña del ribosoma, mientras que estos dos, el 23S y el 5S-RNA, forman parte de la subunidad grande del ribosoma. La razón por la que muchas de estas bases están modificadas es que acuérdense que los RNA ribosomales requieren una estructura tridimensional definida para poder ser funcionales. El hecho de que algunas de las posiciones en las bases, como estas, cambien, lo que hace es que estas bases nitrogenadas modificadas cambien también su posibilidad de formar puentes de hidrógeno con otras regiones del mismo RNA. Entonces, las posiciones están súper definidas para hacer cada una de esas modificaciones, porque eso le permite al ribosoma adquirir la estructura tridimensional que requiere para poder formar. Ahora, la cosa es más o menos similar con los RNA ribosomales en eucariontes. La diferencia aquí ocurre, primero, acuérdense que esto ocurre en el núcleo, pero no solo en el núcleo. La maduración de los RNA ribosomales en eucariontes ocurren en una estructura, podríamos decirlo, dentro del núcleo, que es a lo que le llamamos el nucleolo. Y entonces eso es lo que estoy marcando aquí. Esto, por ejemplo, esto que dice 90S prerribosoma, consiste en una serie de proteínas, muchas proteínas, que interaccionan con un RNA o un RNA, un transcrito primario, bastante grande, en el que se encuentra parte de la subunidad pequeña del ribosoma, que es esto verde, y parte de la subunidad grande del ribosoma, que son este que está marcado como 28S y este que está marcado como 5.8S. Y hay que eliminar las partes amarillas, igual que en el caso de los procariotes. Entonces, lo primero que ocurre es que ocurren modificaciones otra vez en puntos particulares de la secuencia de nucleótidos del RNA ribosomal. Y por lo general esto está ligado por unas proteínas a las que le llamamos ribonucleoproteínas pequeñas nucleares. Estos son algunos detalles del proceso. Acuérdense que la transcripción de los RNA ribosomales está acoplada a la modificación y el ensamblaje del ribosoma, y sobre todo la maduración del RNA ribosomal. Y todo esto que les estoy mostrando ocurre en el nucleolo. Estas proteínas que están aquí son ribonucleoproteínas. Si se acuerdan cuando vimos la parte de splicing, o de corte y empalme, les describí que es una ribonucleoproteína. Es una proteína que tiene un RNA dentro que le sirve como guía para localizar una secuencia de nucleótidos en particular. Entonces, estas ribonucleoproteínas, que además son pequeñas nucleolares, de ahí viene, esta S viene de small y esta NO de nucleolar, son ribonucleoproteínas que se encuentran en el nucleolo y que permiten identificar cuáles son las bases que tienen que ser modificadas dentro de este transcrito primario que eventualmente va a formar el RNA de los ribosomas. Las marcas que están aquí, otra vez las rojas son metilaciones, las azules son pseudouridinas, y no son las únicas que ocurren, ocurren muchísimas más. Después de esto hay un corte inicial que lo que hace es separar esta región que va a formar la subunidad pequeña del ribosoma de esta región que va a formar la subunidad grande del ribosoma, y les queda una cosa como esta. Enseguida viene otra pequeña segmento de RNA que este sí está codificado en otra región y se une a lo que va a formar la subunidad grande del ribosoma. Este 5S se transcribe no como parte del transcrito primario, sino separado. Lo que ocurre enseguida es que viene una serie de cortes adicionales, porque fíjense que aquí todavía tiene regiones en amarillo que tienen que ser eliminadas, y al final lo que tienen es una subunidad pequeña del ribosoma, y esta parte que está aquí está representando el RNA, y esta parte que está aquí, todas las proteínas asociadas que forman la subunidad pequeña del ribosoma. Y lo mismo con esto, pero aquí hablamos de la subunidad grande del ribosoma. Y lo que ocurre al final es que cada una de estas unidades son exportadas a través del poro nuclear. Esta línea que está aquí, la línea que les estoy marcando, lo que representa es la membrana nuclear. Entonces, acuérdense que los ribosomas, para ejercer su función, que es sintetizar proteínas, tienen que estar en el lado citoplásmico de la célula. Y la división entre el núcleo y el citosol ocurre por la membrana nuclear. Y esta membrana nuclear tiene ciertos poros a los que les llamamos poros nucleares.
y a través de esos poros es donde salen las unidades pequeña y la grande del ribosoma, que después se van a ensamblar para hacer la traducción, como ya veremos en nuestra siguiente clase. Ahora, una parte que me parece importante señalarles es que tan solo para la maduración de los RNA ribosomales en levaduras se requiere este número de moléculas o de biomoléculas que están involucradas. Requieren un pre-RNA ribosomal o el transcrito primario del RNA ribosomal, 170 proteínas que no son ribosomales, que simplemente están formando parte de de esta capa que está aquí, que les puse como que, o que les marqué como un pre-ribosoma. 70 RNAs nucleolares pequeños, que como les expliqué son quien guían a las enzimas encargadas de hacer las modificaciones en puntos definidos dentro del RNA ribosomal, y 78 proteínas ribosomales. Nada más para que se den una idea de cuán complejo es el ensamblaje de los ribosomas. Y finalmente lo que van a obtener son las subunidades ribosomales maduras. Ahora, en el caso de los tRNAs o de los RNAs de transferencia, también requieren una serie de modificaciones extra para poder ser funcionales. Este que está aquí, lo que está representando es el transcrito primario de lo que va a formar un RNA de transferencia. Acuérdense, el transcrito primario es directamente la secuencia que se transcribe del gen que codifica para ese tRNA en particular. Y de la misma manera, siguiendo el código de colores que les mostré antes, la parte verde es lo que nos queremos quedar en el tRNA maduro, y la parte amarilla son partes que tienen que ser eliminadas de ese tRNA. Hay diferentes proteínas que son RNasas que se encargan de hacer estos cortes. Por ejemplo, aquí en el extremo 5', la RNasa P elimina esta región, y en el extremo 3', la RNasa D, esto en E. coli, elimina la última parte del tRNA. Tiene que ocurrir también modificación de ciertas bases en puntos definidos. Aquí, por ejemplo, estas Ds que están aquí, lo que están marcando son dihidrouridinas en distintas posiciones. La Mg, lo que representa es una metilguanosina. Mg, otra vez metilguanosina. Aquí hay una metilcitidina. Aquí hay una timidina, pero fíjense que como es una RNA, es una ribotimidina. Aquí hay una adenina metilada, pseudouridina. Entonces, lo primero que ocurre son el corte de los extremos 5' y 3'. Lo segundo que ocurre es la modificación de las bases, estas que están aquí. Y no solo eso, fíjense, esta es una parte muy importante. Prácticamente todos los RNAs, más bien todos los RNAs de transferencia, tienen que tener en su extremo 3' estos 3 nucleótidos, CCA. Y son súper importantes porque acuérdense que la función del tRNA es hacer una adaptación entre el lenguaje de nucleótidos y el lenguaje de aminoácidos. Esta parte que está aquí, esta secuencia CCA, es la parte en donde se va a unir el aminoácido correspondiente a este tRNA. Finalmente se elimina esto que podríamos considerar un intrón y se forma el tRNA maduro. En este caso, esta parte que está aquí es el brazo del anticodón, que como verán en la parte de la traducción, es súper importante para leer los RNAs mensajeros, mientras que ya todos los RNAs de transferencia maduros tienen esta secuencia CCA para que pueda unirse el aminoácido correspondiente en esta región. Ahí les estoy marcando algunas de las bases, de las modificaciones a las bases nitrogenadas en el tRNA maduro. Acuérdense, este fue una adición que ocurre después de la transcripción, es una de las modificaciones al tRNA, y las D son dihidrouridinas, metilguanosina, metilcitidina, metiladenosina, ribotimidina, pseudouridinas, las D dihidrouridinas. Y eso es todo. Entonces, el punto general de esta presentación es que ustedes tengan bien claro que no solo los RNAs mensajeros sufren modificaciones después de ser transcritos, sino que los RNAs ribosomales y los RNAs de transferencias también sufren modificaciones. Esas modificaciones son muy específicas, modificaciones incluso en las bases, que por lo general están dirigidas las modificaciones por otro tipo de RNAs. Acuérdense que cuando vimos
funciones del RNA, les había dicho que las funciones dependían del tipo de RNA que estuviéramos hablando. Y en esta presentación les mostré los RNAs nucleolares pequeños, que en eucariontes sirven para ayudar a modificar o a madurar el RNA ribosomal. Es importante también que tengan súper claro que las modificaciones a los tRNAs y a los RNAs ribosomales ocurren tanto en eucariontes como en procariontes. Eso es todo. Aquí terminamos. Bien, chicos, como han podido ver, el video muy bonito. Vamos a hacer solamente algunas preguntas. A ver, ¿alguien quiere unirse? Dice que no está en el grupo. A ver, no veo. No me aparece nada. Bueno, entonces, les decía, hemos visto cómo se lleva a cabo la maduración del RNA ribosómico y del RNA de transferencia en el caso de las eucariotas. Pregunta, ¿dónde se lleva a cabo la síntesis del RNA ribosómico? Primera pregunta. ¿Yo me puedo responder? En el núcleo. A nivel núcleo. ¿En qué parte específicamente del núcleo? Toda la síntesis de los RNA se lleva a cabo en el núcleo. En el caso del RNA ribosómico, ¿en qué parte del núcleo? ¿Dónde se lleva a cabo? Lo he dicho hace un momento. En el núcleo, doctora. En el núcleo. Muy bien, Roxana. A nivel del núcleo. Perfecto. Bien, entonces se lleva a cabo a nivel del núcleo. Dentro de las modificaciones que he explicado en el video, ¿cuál es la fase inicial? ¿Qué tipo de modificación se lleva a cabo en primer lugar? ¿Qué modificación se lleva a cabo en primer lugar? ¿La modificación de qué? Ha explicado muy clarito a un principio del video. ¿Qué modificación se lleva a cabo? Les voy a preguntar. Los videos son parte de la materia. ¿Sí? Yo en su examen también les puedo preguntar. Ha dicho claramente en el video, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo la modificación de las bases. ¿Ya? ¿Quiénes van a dirigir la modificación de estas bases? ¿Quiénes van a permitir, qué moléculas van a permitir que se seleccionen qué bases van a ser modificadas? ¿Cuáles son esas? Son las que ha explicado tan bonito en el video. Yo no sé cómo no han prestado atención. ¿Quiénes son las que van a decir también? Aquí estas moléculas dirigen, son tantas del nucleolo que van a dirigir la modificación de las bases. ¿Cuáles son esas? Las SNO, ribonucleoproteínas. Las, dice, ribonucleoproteínas pequeñas del nucleolo. Son las que van a dirigir entonces dónde se va a llevar a cabo este proceso de modificación, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bien, una vez que se han modificado entonces las bases, una vez que se han modificado las bases, la otra pregunta que quiero hacerles, ha hablado del ensamblaje del RNA ribosómico, ha hablado de la maduración, clivaje, corte, etcétera, ¿verdad? Y ha hablado también de algo muy importante que venía a ser el ensamblaje. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo como parte del ensamblaje? ¿Con quiénes se ensamblan estas moléculas?
¿Con qué tipo de otras moléculas se van a ensamblar? Con las proteínas ribosomales, ¿ve? Con las proteínas ribosomales. Es más, ¿dónde se van a sintetizar los ribosomas? En otras palabras, el ensamblaje del RNA ribosómico durante su maduración ya se va uniendo a las, ¿no es cierto? Se va uniendo a las proteínas, de tal manera que ya las subunidades menor y mayor van a salir a través de los poros ya formadas. ¿Han podido ver eso? Entonces, ya se une. Entonces, el ensamblaje del RNA ribosómico con las proteínas, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Dónde se lleva a cabo? Chicos, ¿qué pasa? No prestan atención. ¿Dónde se lleva a cabo? Repito. ¿No han visto el video o no he compartido? Tal vez me he equivocado. No han visto el video, no han podido compartir, o sea, no han visto que yo he compartido. Todo ese proceso, ¿no han visto en el video? Dice, se lleva a cabo en el nucleolo, dentro del núcleo. Prácticamente el ribosoma ya va a pasar, ¿no es cierto? Ya formado, pero como subunidades, la subunidad pequeña y grande, para luego pasar hacia el citoplasma, acoplarse al reticulado endoplasmático rugoso, para que se lleve a cabo la síntesis luego de proteínas. Entonces, ese ensamblaje se está dando dentro del núcleo, ¿ya? Tienen que prestar atención, por favor. No sé qué está pasando el día de hoy. Están aprovechando que estoy enferma. Ya, entonces vamos a continuar con el compartir toda. No, repito, ¿cómo empieza a compartir toda la pantalla? Continuaremos entonces, ¿ya? Entonces ya más o menos ustedes ya han visto, o sea, lo que el profesor ha explicado, y yo voy a volver a explicar, un poco más resumido, pero presten atención, por favor. Entonces estamos indicando que el procesamiento del RNA ribosómico y transferencia es un proceso muy similar en células eucariotas y procariotas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en el caso de las procariotas. Como pueden ver, el RNA mensajero no va a sufrir ningún proceso de maduración. No va a madurar, nace maduro. El RNA ribosómico tiene mira, aquí arriba dice precursor, corte por endonucleasa, corte de intrones y empalme de exones, corte por exonucleasa, adición en 3', modificación en 5' y modificación de nucleósidos. En el caso del RNA ribosómico, tenemos, dice, un pre-RNA, un precursor de 30S, es Vesber, que va a dar lugar a 3 tipos de RNA ribosómicos, 16, 23 y 5S, uno solo, ¿ya? Corte por endonucleasas, ambos lados. En el caso de corte de intrones y empalme de exones, en algunos casos se va a dar autoempalme por acción de las ribosimas. Corte por exonucleasas puede haber en ambos extremos. Y por supuesto, todos los RNA ribosómicos, como han podido ver en el video, tiene bases poco frecuentes, bases metiladas, pseuduridinas y otras bases metiladas. Tenemos también en el caso del RNA de transferencia, tenemos un precursor primario que va a dar lugar a varios RNAs de transferencia. Modificaciones por endonucleasas a ambos extremos. Por endonucleasas, ambos lados hay endonucleasas.
Corte por exonucleasas en el extremo 3' es recortado por una RNasa, que vamos a ver luego, ya en detalle vamos a ver esto. La modificación de nucleósidos, el RNA de transferencia también tiene muchas bases modificadas, ¿ya? Bien, ¿qué sucede en las eucariotas? En las eucariotas hemos visto ya la modificación del RNA mensajero. Hemos visto la modificación del RNA mensajero. Es un pre-RNA mensajero que va a dar lugar a un solo RNA mensajero. Corte por endonucleasas hemos visto en el extremo 3', ¿se acuerdan? Había una endonucleasa que cortaba para que luego se adicione la cola poli A. Corte de intrones y empalme de examen, sí, con autoempalme, solo en la mitocondria. Por otra parte, participan el splicing con las ribonucleoproteínas pequeñas. Adición en 3', sí, la cola poli A. En 5', la caperuza G. Modificación de nucleósidos solo muy puntual. Generalmente hay algunos casos de regulación genética. En el caso del RNA ribosómico hay un transcrito primario que va de 35 a 47S y va a dar lugar a 3 tipos de RNAs. Al RNA 18S, 5.8 y 28S. Entiendan entonces que hay un solo, como ha mostrado en el video, un solo precursor primario para el RNA ribosómico 18S, 5.8 y 28S. Este RNA ribosómico 5S, dice, se sintetiza en otro lugar, ha dicho, ¿no? En el video. ¿Pero dónde se sintetiza? Es sintetizado por la RNA polimerasa 3, juntamente con los RNAs de transferencia, ¿ya? Bueno, el corte por endonucleasas, similar a procariotas. Corte de intrones y empalme de exones, puede haber autoempalme, y el corte por exonucleasas, como también hemos visto en el video, los extremos, ¿verdad? Similar a procariotas también, y por supuesto hay metilaciones, ¿no? Metilaciones a nivel de la ribosa, hay varias bases metiladas, ¿no? Estas bases metiladas, como hemos visto también, son procesos dirigidos por esas short nuclear o small nuclear ribonucleoproteínas, ¿no? Del núcleo. Por eso sería SNO. En el caso del RNA transferencia, va a dar lugar a un solo tipo de RNA de transferencia, cada precursor primario. Vamos a ver si hay corte de intrones, en algunos casos sí, por distintos mecanismos. Corte por exonucleasas en ambos extremos. Hay corte en un extremo y en el otro extremo. Es decir, en el extremo 5' y en el extremo 3'. También sobre 3', muy importante, hay CCA. Este CCA es pero sumamente importante porque con este extremo se va a unir al aminoácido. Y por supuesto, al igual que las procariotas, muchas bases modificadas, ¿no? Nosotros, como les decía, vamos a ver un poquito más resumido. Aquí tenemos, como habíamos indicado, un precursor primario grande, 30S. Es un precursor primario para el RNA ribosómico 16S, 23S y 5S, ¿ya? Lo primero que ocurre es la metilación, ¿sí? La metilación, en este caso, entonces, de las bases, ¿ya? Una vez que tenemos varias bases metiladas, ¿no? Porque es la característica del RNA ribosómico, va a haber cortes, ¿no? Cortes por endonucleasas. Hay compuestos intermediarios todavía grandes, 17S, un RNA de transferencia también todavía con intrón, 25S y 5S, ¿ya? En este caso, este 17S necesita acción de nucleasas
para eliminar los extremos. Igualmente acá, acá y acá. Para dar lugar a los RNA ribosómicos maduros, 16S, 23S y 5S. Fíjense que hemos visto que hay un solo precursor primario también para los RNAs de transferencia. En este caso, aquí estábamos viendo donde estábamos en procariotas, tenemos entonces que en algunos casos este RNA de transferencia puede estar en medio del precursor del RNA ribosómico primario. ¿Qué sucede en las eucariotas? Tenemos un precursor, y lo que esto ha mostrado muy bien en el video, qué bonito lo ha mostrado. En el caso tenemos un transcrito primario de 45S, donde tenemos intrones, que es la parte que no codifica. Este va a llevar entonces la información del RNA ribosómico 18S, 5.8 y 28S. ¿eh? El primer paso dice metilación. Esta metilación, antes chicos, la síntesis de este RNA ribosómico se lleva a cabo en el nucleolo. Anoten, nucleolo, ¿ya? Bien, entonces, aquí se va a asociar, dice, a proteínas, ¿no? Y esta short nuclear o small nuclear del nucleolo, ribonucleoproteínas, van a dirigir la metilación, ¿sí? La metilación a nivel de los exones. Posteriormente tenemos el clivaje, ¿no? Vamos a tener entonces el clivaje, cortes y después también la eliminación, por supuesto, de los intrones. Y tenemos el RNA ribosómico 18S, que va a ser parte, ¿no? Va a ser parte de, hemos visto también que se acopla a las proteínas, ¿ya? Se va ensamblando para ser parte de la subunidad menor. 5.8S y 28S más ese pequeñito 5S que va a ser sintetizado por la RNA polimerasa 2, se va a unir a este complejo para formar la subunidad mayor del ribosoma. Pero esta es la maduración entonces en la eucariota. ¿Dónde se lleva a cabo? Prácticamente casi toda la maduración está a nivel de nucleolo también, ¿no? Síntesis y maduración a nivel de nucleolo. Bien. Ahora, vamos a hablar también en el video del profesor, ha hablado de la maduración del RNA transferencia. Es bien sencillita la maduración. Como ejemplo, tenemos la maduración del RNA de transferencia en levaduras. Son 5 pasos. Se cinde la secuencia guía en 5S, se corta la secuencia UU en el extremo 3', se añade CCA al extremo 3', se modifican covalentemente varias bases y se elimina un intrón por mecanismos todavía desconocidos sobre, entonces elimina un intrón que tiene 14 nucleótidos, ¿ya? Estos pasos los vamos a ver acá, que es la misma imagen que tenía en el video. Dice, se elimina, dice, en este caso, hemos dicho aquí, como hemos dicho, se cinde la secuencia guía. Aquí, esta es la secuencia guía. Se corta una secuencia guía por la RNasa P. Secuencia guía, ¿dónde? En el extremo 5', es una exonucleasa. Bien, por una RNasa D se corta, dice la secuencia U1 en el extremo 3', ¿ya? Bien, entonces, corte en el 5 y en 3. Se adiciona CCA sobre 3'OH, CCA de color rosadito, ¿ya? Muy bien, se modifican las bases, tenemos pseudouridina, pseudotimidina, ribotimidina, dihidrouridina, etc. Bien, entonces, ya tenemos 3'OH, ¿no? Adicionado, y tenemos un intrón todavía. Este intrón, dice, se va a eliminar por un splicing o por otro mecanismo. Son
14 nucleótidos. Miren, si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evidentemente habían sido 14, ¿ya? Ahora tenemos un RNA de transferencia maduro. Este específicamente, mire, lleva es el RNA de transferencia para tirosina. ¿Cómo sabemos que es para tirosina? Porque tiene en el brazo del anticodón, tiene una secuencia que va a ser reconocida por la tirosina. ¿Dónde se une la tirosina? Se va a unir a través de su carboxilo a este oxidrilo de la ribosa, a este oxidrilo 3'OH de la ribosa. Así se unen entonces los aminoácidos al RNA de transferencia. Miren qué bonita y qué fácil esta maduración. Es un ejemplo que ocurre en el transcrito primario del RNA de transferencia de las levaduras. Bien, los niveles de regulación, es importante ver qué puntos son los más regulados. Nosotros hemos avanzado solo hasta aquí. Entonces, todavía no vamos a ver esto que corresponde a la traducción. Hemos visto, entonces, lo primero, tenemos que a partir del DNA se va a sintetizar un transcrito primario. Entonces, ¿qué niveles de control tenemos? Control pretranscripcional, ¿de qué depende? De la accesibilidad del DNA a la transcripción. Depende de la condensación de la cromatina, que debe estar, ¿no? La cromatina debe estar no muy enrollada, y la metilación del DNA. En el cuestionario les he hecho una pregunta sobre la metilación del DNA, ¿ya? Normalmente, para que se pueda expresar el gen, debe estar hipometilado, poco metilado, ¿ya? Ahora, este es a nivel de la pretranscripción. Ahora, en control de transcripción, ¿de qué dependerá? Por supuesto, de la velocidad de inicio. Pero esta velocidad de inicio depende de qué? De los puntos de inicio accesibles, de los factores de transcripción que deben reconocer el promotor, la eficacia del promotor, pero esa eficacia está reflejada por la secuencia. Luego, de la velocidad de la elongación no es tan importante, es poco regulada, y por supuesto la terminación, muy importante la terminación, ¿no? Hay muchos factores que van a definir hasta dónde se sintetiza el RNA. A nivel del control ya de transcrito primario a RNA maduro, tenemos control post-transcripcional, ¿de qué depende? De la velocidad de procesamiento, maduraciones alternativas, corte y empalme que hemos visto, modificaciones de las bases, etc. Otro punto importante es el transporte, ¿no? ¿Qué RNAs van a ser transportados a través de los poros? Entonces tenemos control de transporte de RNA, selección de qué RNAs van a ser transportados. No pueden ser transportados aquellos que no han madurado o aquellos incompletos. Este es un transporte activo que se da a nivel de los poros. Bien, una vez que tenemos este RNA maduro, por supuesto, hemos indicado que es un RNA que constantemente se sintetiza y se degrada. ¿De qué va a depender? De la estabilidad. Y esa estabilidad se la da por la caperuza G, por el adecuado splicing, por la cola polia, etc. ¿Ya? Entonces, luego ya viene el proceso de traducción, que todavía no estamos viendo. Hemos llegado solo hasta aquí, ¿ya? En la regulación. Entonces, estamos viendo puntos de regulación. Bueno, ahora esta parte también es bonita, pero es un poco más compleja, ¿ya? Cuando hablamos de la regulación de la genética, de la transcripción, ¿se acuerdan que hemos visto que uno de los puntos más regulados es tanto la pretranscripción como la transcripción? Puntos de inicio, promotores, muy importante, ¿no?
Entonces, vamos a ver la regulación en la iniciación. En la iniciación se va a centrar en la interacción de los promotores, de la región de los promotores, con los factores de transcripción, ¿ya? Con los factores de transcripción. Vamos a ver entonces elementos que actúan en cis y trans como reguladores. Entonces, vamos a tener, chicos, regiones y elementos que van a regular en cis y elementos que van a regular en trans. ¿A qué nos referimos? La secuencia promotora, dice, es la región del ADN que regula el inicio de la transcripción de un gen y se llama factor que actúa en cis. ¿Por qué? Por encontrarse en la misma molécula del ADN cuya expresión regula, ¿ya? Cuya expresión regula. Fíjense entonces que esa secuencia del promotor, como está en la misma molécula del DNA que va a regular, es regulación en cis. El promotor es un regulador en cis, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Dice por encontrarse en la misma molécula del DNA cuya expresión regula. En el caso de los factores que actúan en posiciones alejadas de aquella región que regula, se denominan factores que actúan en trans. Ejemplo, los factores de transcripción, ¿no? Que van a regular, entonces, son factores en trans, ¿no? Su síntesis es en otro lado, inclusive tal vez en otro cromosoma. Pero entonces se dice que son factores en trans, los promotores en sí. Y estos factores, entonces, como los factores de transcripción, regulan en trans. Vamos a ver ahora a nivel de los promotores. Hemos visto nosotros el promotor basal. Cuando les he hablado de la caja Tata, que se encuentra en la posición menos 35 a partir del inicio de la transcripción que estaba corriente arriba, ¿no? Entonces, menos 35, caja Tata. Ese sería el promotor basal. También les dije que hay otras regiones que también regulan, siguen siendo en cis, siguen siendo en cis. ¿Por qué? Porque se encuentra en la misma molécula del DNA cuya expresión regula, ¿ya? Entonces, les dije claramente, tenemos otra secuencia cercana al promotor basal, la secuencia GC, que está en la posición menos 120, secuencia CAAT menos 90 y la secuencia GC menos 60. Esto también les indiqué que tenemos, entonces, estos se dicen promotores proximales o elementos proximales, ¿ya? Que también van a participar durante la regulación. Bueno, ahora, además de elemento promotor, elemento basal, los elementos proximales en la posición menos 120, menos 90 y menos 60, elementos proximales. Hay otros elementos distales, ¿ya? Que son las secuencias o elementos distales, ¿ya? Se llama así, ¿por qué? Porque están lejanos a la región, entonces, a la región que van a regular, ¿no? Estos pueden ser potenciadores, enhancers, pueden aumentar la velocidad del inicio de transcripción, aunque estén lejos del promotor, ¿ya? Los silencers o silenciadores generalmente son los factores de transcripción que se unen a ellos, compiten con la acción de los promotores. Entonces, son regiones que van a activar la transcripción o que van a inhibir la transcripción, pero no están cerca al promotor, están en lugares lejanos. Aquí vamos a ver esta imagen. Esta parte vamos a volver a ver. Enseguida les voy a explicar algo importante, chicos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el inicio de la transcripción. ¿Se acuerdan? La caja Tata, promotor basal. Elementos de secuencias muy próximos al origen de la transcripción, ¿no?
que van a definir el punto de inicio, que dice puede estar entre menos 30 o menos 40. Yo les dije menos 35, lo que dice la bibliografía. Elementos proximales, menos 60, secuencia GC, menos 90, CAAT, menos 120, GC. Bien, elementos proximales, dispersos, ¿no? Pero próximos al origen, cerca al promotor basal. ¿Ve? Puede estar, dice, desde menos 50 a menos 200. Después de varias secuencias, entonces, de varias secuencias, en este caso del RNA, del DNA, perdón, estamos hablando del DNA, vamos a tener los elementos distales, ¿ya? Estamos hablando, por si acaso, del DNA. Elementos distales, que pueden ser enhances o silencias, ¿no? Próximos entre sí, pero alejados del origen, alejados del inicio, ¿verdad? Se distribuyen en un margen de unos 120 pares de bases. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si están lejos, ¿cómo pueden relacionarse con esta parte? ¿Cómo, o con esta otra parte? ¿Cómo se podrían relacionar? ¿Ya? Primero, que esta secuencia, no se olviden que a la caja TATA se unen los factores TF2 y otros, ¿verdad? Además se une la RNA polimerasa. Al promotor basal se unen los factores de transcripción generales. A los elementos proximales del promotor, estos se unen, dice, factores de transcripción proximales. SP1 son proteínas, SP1, CTF y SP1, ¿ya? Son entonces factores de transcripción proximal, ¿no? Bueno, a los elementos distales, potenciadores y silenciadores, se unen otros factores de transcripción inducibles, que lo que van a hacer es activar en determinados momentos la transcripción o silenciarlos en determinados momentos. Solo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo creen que esta región de acá puede acercarse a esta o a esta para activar o inhibir la transcripción? ¿No? Estamos hablando de promotor. ¿Cómo podría llevarse a cabo? ¿Qué me pueden decir? A ver, chicos, participen. Creo que he explicado con cuidado, ¿no? ¿Cómo creen? Imagínense, ¿cómo podrían acercarse? ¿Cómo podría acercarse una región del DNA a otra? ¿A través de qué? ¿Qué puede hacer esta molécula para acercarse? Algo que hemos visto que hace.
chicos, no, nadie puede responder. Bien, les voy a dejar de tarea, ¿ya? Es muy bonito esto. Vean, por favor, videos, vean un libro, muy sencillo. ¿Sí? Bueno, miren, hasta aquí, chicos, hemos terminado el tema 10, ¿no? Ya tendríamos básicamente la cantidad de materia requerida para el primer parcial, pero tengo que hacer una clase más. Yo estoy viajando la siguiente semana, ¿sí? Estoy viajando la semana del 27 hasta el 3 de julio. El 4, que sería la clase con ustedes, estaría acá, voy a pasar clases el 4, ¿me entienden? ¿Ya? Pasaré clases con ustedes y ahí vamos a responder a la pregunta que les acabo de dar y vamos a hacer un repasito de todo lo que hemos avanzado para que se vayan preparando para su examen. Quiero recordarles también que tienen un cuestionario, que ya lo he subido, tienen que resolverlo muy bien, me van a presentar escrito porque yo califico la exposición y en el trabajo escrito en la plataforma, que debe subir una sola persona, califico el contenido, ¿ya? Eso necesito entonces. Muy bien, preguntas, dudas hasta aquí, por favor. Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, han participado muy poco, solamente Roxana es la única que ha participado. Les ha faltado mucho, mucho. Ustedes no participan, por eso es que siempre prefiero dar clases presenciales, ¿no? Porque así veo sus caras, si realmente están o no están aprendiendo, pues, ¿no? Atendiendo. Aquí no sé la verdad, ¿no? Pero lastimosamente hoy día estaba delicada, no pude hablar fuerte. Bueno, quedamos aquí, nos vemos. Entonces, como ya hemos reemplazado la clase con ustedes, ¿verdad? Que debería pasar la siguiente semana, quiero aclararles que estoy reemplazando clases, ¿no? Porque estoy realizando un viaje, pero no quiero perjudicar, estamos reemplazando clases, ¿ya? Ustedes ya hemos reemplazado, vamos bien, y pues la clase del siguiente martes ya hubiéramos reemplazado, y volviendo de mi viaje, que voy a estar aquí el 4 ya, pasamos la clase normal, ¿sí? Buenas tardes, chicos, estudien. Bueno, y hasta luego. Que tenga buena tarde.